con su martillo, y comenzaron a dialogar y a conversar. Cuando nosotros hablamos de que la lectura tiene que tener una de las estrategias más importantes, que es la conversación, esto se dio a partir de la lectura de un cómic, por un simple tema de cómo Thor maneja ese martillo que no lo pueden manejar otras personas. Entonces, un tema que nos parece de repente tan sencillo y tan banal, generó toda una conversación entre ellas y al final ellas que dijeron, carambas, entonces tenemos que volver a leer el cómic, la relectura. ¿Se dan cuenta cómo con esta escena nosotros podemos dar una mirada y darnos cuenta de la importancia de usar estos diferentes géneros discursivos en la escuela y sobre todo géneros que los estudiantes están manejando con mayor facilidad a nosotros? Y una cosa es, para encuadrarnos acá en esta exposición, que cuando estamos hablando ahorita de los cómics, de cómo lo podemos utilizar en el aula, nos estamos refiriendo a la gran oportunidad que tenemos con el plan lector. Porque nosotros ahorita en la escuela, en toda la semana, trabajamos las experiencias de aprendizaje, y que son experiencias de aprendizaje articuladas entre todas las áreas en secundaria, y que las desarrollamos de lunes a viernes, y que los estudiantes tienen una ruta y nosotros los acompañamos. Pero recuerden que también tenemos que trabajar un plan lector, y el plan lector se propone con experiencias de lectura, no con experiencias de aprendizaje. Entonces, en la semana tenemos que trabajar dos tipos de experiencias. Las experiencias de aprendizaje, que son las que nos movilizan las competencias, las que se relacionan con el área y que los estudiantes tienen diferentes productos para nosotros ir evaluando según las evidencias que nos van presentando. Pero por otro lado tenemos las experiencias de lectura que, como su nombre lo dice, es leer para, a partir de alguna de las estrategias. Nosotros mencionábamos la conversación como una de las estrategias más importantes. Con las diferentes estrategias que podríamos plantear, la idea es conversar sobre ese texto, dialogar, sacar de repente lo que vamos a ir entendiendo, lo que va entendiendo cada uno de los estudiantes, y ellos van compartiendo. Es un momento que, si bien es cierto, no es totalmente lúdico, pero es un momento que sirve para leer y para conversar de lo que estamos leyendo. Y de alguna otra manera vamos a ir ganando la interpretación de los textos, porque para conversar tienes que ir conociendo el texto, y ahí nosotros intervenimos como docentes. Entonces el cómic, digamos, es una gran oportunidad para esto. Cuando nosotros hablamos de los cómics, hablamos de los orígenes, ¿no? Usamos hasta ahora la palabra cómic para después ver las diferentes definiciones, pero digamos que los orígenes de esta palabra están desde las pinturas murales. Hoy día hemos escuchado a la Casa de la Literatura cuando nos han hablado de los murales, y esos murales son imágenes que tienen un sentido y que personas que se pasan años estudiando, como los arqueólogos, que se pasan años estudiando, comienzan a descifrar muchos de estos murales antiguos. Y eso es la representación icónica que han hecho y que hacen las personas desde la antigüedad. Asimismo vemos en la Edad Media cómo las iglesias también han tenido las diferentes pinturas que nos van contando algo, que han querido transmitir alguna información. Y para no irnos de repente tan lejos, nosotros en nuestras épocas prehispánicas también hemos tenido diferentes formas de transmitir información y de contar algo. Acá yo les he puesto una foto de algún tocapu que también se utilizaba en la época prehispánica para transmitir alguna información. Pero así llegamos al siglo XVIII, con los humoristas ingleses que sacaron un periódico llamado Comic Cuts, que comenzaban a transmitir mediante el dibujo también escenas graciosas de lo que iba sucediendo en la vida. Y a partir del desarrollo de la prensa en el siglo XIX, ya en Estados Unidos, comienzan a sacarse, digamos, folletos que comienzan a contar diferentes historias de personajes. Una de las primeras es el Yellow Kid, el chico amarillo, y que desarrollan, digamos, lo que son los inicios de los cómics que conocemos en la actualidad. Luego pasamos al siglo XVIII, que viene la edad de oro de los cómics, con todos los superhéroes en Estados Unidos, y viene todo el trabajo después en Latinoamérica, en España, de los diferentes tipos de cómics. Vamos a algunas definiciones. Nos quedamos con el inicio, con la palabra cómic, que deriva, pues, digamos, de cómico, y que se usa mucho en Estados Unidos para estos tipos
de géneros discursivos que nosotros conocemos ahora. En España se le denominó siempre TVO por una publicación de cómic, era de la revista TVO, era la letra T, la letra B y la letra O, y después esa palabra entró incluso al diccionario como TVO. Uno busca TVO y es una historieta que cuenta, ¿no?, que narra alguna información, alguna historia, mediante gráficos, letras o solamente con gráficos, ¿no? Entonces, en España siempre se le conoció como TVO. En Latinoamérica entró con el nombre de historieta, y de historieta lo comenzamos a trabajar en la década del 70, en la década del 80, incluso entra a diferentes textos escolares como historieta. También se le conoció en el Perú cuando comenzaron a llegar estos cómics de Estados Unidos como chistes. Este es un chiste, voy a comprar un chiste, y el chiste era el cómic de Estados Unidos. En Japón se le denomina manga. En Francia se le denomina bande dessinée. En Brasil se le denomina historia de cuadriños, historia de cuadritos. En Italia se le denomina fumetto, en Portugal banda desenhada, en Japón manhwa, en Corea manhwa, y en México, en China mejor dicho manhwa, en Corea manhwa, y en México se le denomina monitos, en Chile también le dicen monitos. O sea que digamos que esta palabra del cómic ha sido tomada en diferentes países con diferentes términos. Ahora hay algunos estudiosos que quieren hacer diferencias entre los cómics y la historieta, ¿no?, pero en realidad parte de lo mismo, parte de esa misma construcción, y que ha ido evolucionando en calidad en cada uno de los países. Y tenemos otro término que es novelas gráficas, que las novelas gráficas no son otra cosa que los mismos cómics, pero con este nombre de novelas gráficas quizás busca entrar a un imaginario más de las personas adultas, a un imaginario más que comience a incrustarse dentro de la literatura, con este nombre de novela gráfica, que se le da en esta primera novela de casi los años 70, que se llama El contrato de Dios. Es una novela de Will Eisner de Estados Unidos, que se le denominó una novela gráfica. Y luego tenemos novelas gráficas con ese nombre, famosas como Persépolis, que las pueden encontrar ustedes a libre descarga en la web. Y otra de las novelas famosas de los últimos años, incluso que ha ganado premios, es Maus, ¿no?, la historia de los ratones, que tenía que ver con el tiempo, pues, de los nazis en Alemania. Entonces las novelas gráficas, a diferencia de los cómics, tiene que ver un poco con la cantidad de hojas, con las historias que están, digamos, completas en tomos grandes, hablamos de más de 100 páginas, 150 páginas, a diferencia de lo que se consideran como los cómics, que vienen por capítulos, y que cuando tú quieres tener toda la historia completa tendrías que tener como 10 o 15 de esos capítulos. Esas son algunas diferencias que le hacen. Yo considero que todos son cómics, todo se denomina cómic, y que depende de la extensión, la cantidad y cómo se van uniendo, son lo que vamos a ir consumiendo. Veamos algunas investigaciones que se han hecho también sobre los cómics. Nos dicen que las personas procesan 60.000 veces más rápido la información visual que la textual. Entonces, cuando tú lees un libro que tiene que ver con puro texto, a diferencia de que cuando lees un cómic hay bastantes imágenes visuales, significa este estudio que nos indica que las personas procesan 60.000 veces más rápido esa información. Entonces ahí tenemos, digamos, un punto a favor para utilizar también los cómics en la educación. Y otra de las investigaciones nos indica que las personas que leen los cómics pueden retener mayor cantidad de información. Entonces hace trabajar más la retención en el cerebro, esta lectura de los cómics. Estas investigaciones nos permiten decir que sí, que los cómics deberían de ser trabajados cada vez más en la escuela. ¿Qué logros tienen estos cómics en la educación? También que tiene que ver con algunas investigaciones. Primero, que fomenta el gusto por la lectura. Yo se los digo por experiencia propia. Yo de muy pequeño tuve el acceso a los cómics del Hombre Araña en blanco y negro, que eran en A4, que todas las semanas lo traía un vendedor de cómics a mi casa. Yo iba leyendo el Hombre Araña de muy pequeño y me iba también enganchando con la lectura. Entonces, después de tú leer esos cómics, comienzas a querer leer más cosas. Por eso ese gusto por leer, por divertirte, por saber que es algo que a ti te gusta y vas a ir consumiendo cada vez más,
genera ese gusto por leer y que luego se va decantando por diferentes caminos en tu vida y de acuerdo a lo que tú quieras leer, tanto por tu educación que vas a ir avanzando o por tus propios gustos que vas a ir afinando. Y vas a ir buscando de repente lecturas más complejas según lo que tú vayas desarrollando. Tenemos, por ejemplo, en el ciclo 2 y 3, el cómic nos ayuda a aprender la secuencia de imágenes, a potenciar esta causa y efecto, y a socializar también, porque los cómics se leen para después conversarlos entre los que leen los cómics. Los cómics se leen para ir viendo las viñetas entre varias personas y destacar algunos aspectos. Entonces permiten socializar a los niños muy pequeños. Además, por ejemplo, vemos que uno de los logros en el ciclo 4 y en el ciclo 5, que tiene que ver con los últimos grados de primaria, que logra desarrollar mucho la expresión oral y escrita en los estudiantes, ¿no? Y este es facilitada por la capacidad de secuenciación argumental y desarrolla mucho la creatividad, porque así como ellos ven los cómics, dicen, yo también quiero hacer mi cómic. Entonces comienzan a crear también cómics los niños en primaria. En secundaria se fortalece, por supuesto, las expresiones orales escritas, se fortalece también la creatividad, pero sobre todo se desarrolla esta actitud crítica, tanto en los valores que tienen los diferentes personajes de los cómics, como en los elementos estéticos que tiene el cómic, que son muchísimos y que caracterizan a estos cómics. Recordemos que también en la educación, cuando nosotros leemos cómic, no solo debemos de entender el texto que lo está acompañando, sino también debemos de interpretar y añadir texto a esa secuencia de imágenes que nos transmiten, porque muchas veces vamos a encontrar hojas, como decían en esa serie de Big Bang, he leído una hoja y lo único que dice es boom. Entonces está llena de imágenes. Y tienes que aprender a leer estas imágenes. Y estos estudiantes que nosotros tenemos, que han nacido con el smartphone, que han nacido con el internet, para ellos la lectura de imágenes es pan de cada día. Ese pan más bien no lo estamos llevando al aula. Otra característica de estos cómics es que nos tiene que servir para darnos cuenta de los valores que se transmiten en la sociedad, porque los cómics son reflejo de la sociedad. ¿Y cuáles son estos arquetipos culturales? La imagen de lo que somos o lo que nos gustaría ser. Y es por eso que en los cómics se puede trabajar muy bien la interculturalidad y los valores que van rigiendo a las diferentes sociedades. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estos valores siempre van a ir cambiando y modificándose? ¿Qué estrategias nosotros podríamos plantear para la educación y la lectura de cómics? Veamos, por ejemplo, en el ciclo 2 y 3. En el ciclo 2 y 3, una de las estrategias es que se puede adquirir e interiorizar los códigos o elementos básicos que constituyen el lenguaje del cómic, con el fin de que los niños tengan un pensamiento artístico. Usar los globitos, ¿no? Adquirir los conceptos de secuenciación y temporalidad a través de la narración de un cómic. Vemos cómo hay una lectura de secuencia de la historia, cómo se va construyendo y cómo va cambiando este tiempo, con lecturas, por supuesto, de cómic que puedan ser entendibles para los niños más pequeños. Ordenación también del espacio temporal en viñetas con el fin de contar una historia. Construir la historia de forma colectiva, reunir a los niños y ir que vayan contando cómo va pasando esta historia que la han visto en cada una de las viñetas. Y otra de las recomendaciones es que el papel del docente debe consistir en animar y motivar a estos estudiantes para trabajar en el aula. En el caso del ciclo 4, podemos realizar pequeños análisis con los principales elementos que consta el lenguaje del cómic, con los globos, las onomatopeyas, las viñetas. Ese tipo de análisis lo podemos trabajar con los estudiantes del cuarto ciclo. También realizar viñetas donde se comiencen a elaborar personajes cada vez más definidos. Asimismo, construir cómic por grupos donde se divide el trabajo, ¿no? Algunos van a dibujar, otros a pintar, otros a contar la historia, escribir las leyendas. Además, hay que favorecer como docente su interés por diferentes tipos de dibujos e historietas. Hay que variar con ellos, diferentes formas de historietas, diferentes tipos de dibujos que se encuentran. En el ciclo 5 hay que trabajar la importancia de que la narración de historietas sea coherente e interesante frente a perfeccionar los dibujos, porque algunos pueden decir, sí, yo no soy buen dibujante, no voy a trabajar las historietas. Pero lo más importante
es que esta narración de la historia sea interesante y sea coherente. Ahora nosotros vamos a ver ejemplo de una de las novelas famosas y vamos a ver cómo sus imágenes son sencillas. O sea, no necesitas de repente ser un buen dibujante para el cómic, pero sí utilizar los elementos y sí contar una buena historia. Cuando tú cuentas una buena historia, puede estar en diferente lenguaje, pero esa historia siempre va a ser interesante para aquel que pueda acceder a esa lectura. Además, hay que introducir a partir del contenido de las historietas el desarrollo de la actitud crítica por parte del estudiante. Algunas estrategias para el nivel secundaria también puede ser ayudarlos a distinguir y analizar en un cómic las viñetas y los planos, ¿no? En secundaria ya ir viendo los planos, los diferentes tipos de encuadre que tienen estas viñetas. Diferenciar también las características, cualidades y rasgos de los personajes de una historieta. Realizar un análisis crítico de los estereotipos y actitudes que aparecen en los personajes de un cómic, cuando vemos a veces cómo están delineados sus cuerpos o cómo están sus rostros. Además, con el nivel secundario y también con el nivel primario se pueden dramatizar algunos cómics, pero en el caso de secundaria dramatizar los estereotipos y comportamientos para criticar cada uno de los personajes. Analizar estas metáforas visuales. Identificar e interpretar los diferentes colores en la elaboración de los dibujos de una historieta. Identificar los diferentes elementos que intervienen en el montaje de la narración de un cómic. Comparar distintos géneros y estilos que puedan dar en varios cómics. Y conocer el nombre de algunas editoriales de cómics, de dibujantes más representativos para que también ellos investiguen más sobre ellos, sobre lo que les ha gustado. ¿Cómo podríamos leer un cómic en la escuela? Claro, la idea de leer un cómic tiene que ver un poco con la idea de cómo leer también diferentes textos en la escuela. Siempre vamos a partir de este recojo de saberes previos en relación a la temática de lo que estamos leyendo. En este caso, que vamos a leer un cómic, previamente nosotros como docentes tenemos que revisarlo, ver de qué se está tratando y recoger algunos saberes previos en relación a esa temática. Hacer una lectura rápida con los estudiantes de la cantidad de páginas, de más o menos cómo son los personajes, cómo es la ambientación, quién es el escritor, cuáles son los temas que va a ir tratando, qué es lo que propone comunicar ese cómic, cuáles son sus destinatarios, cómo está estructurado, si tiene capítulos, si tiene diferentes temas, cuáles son los títulos, los subtítulos, dar una lectura rápida para poder ir conociendo e ir dialogando en el aula. Cuando ya conocemos más o menos lo que vamos a leer, ese cómic que tenemos entre manos o en la computadora, porque ahora la idea es que tenemos todo un recurso inmenso de cómics digitales para poder usarlos en la pantalla. A partir de esa lectura rápida, podemos conversar primero sobre las características de este género textual, para que sepan que están leyendo un cómic. Y este género discursivo tiene viñetas, tiene leyendas, tiene globos, tiene onomatopeyas, tiene gráficos, tiene líneas cinéticas. Entonces, son términos que nosotros en nuestra disciplina debemos ya de manejar y son términos que tenemos que dialogar con los estudiantes para que ellos sepan qué se van a encontrar en ese texto. Porque algunos sí han leído varios cómics, pero de repente ni saben qué elementos tiene, otros nunca han leído un cómic. Entonces es importante en este tercer paso conversar sobre esa característica del género discursivo. Luego ya haces la lectura completa del texto. Los estudiantes la hacen. Recomiendo yo siempre hacerla entre parejas porque el cómic necesita que entre dos de repente comiencen a identificar algo que por sí solo a una persona se le puede escapar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de algunos cómics, cómo hay diferentes señales que a veces si tú no le prestas mucha atención se te van. Por eso que leerlo a veces en parejas es muy importante. Y mientras se van leyendo en parejas, ellos se van haciendo preguntas de lo que van avanzando. Oye, ¿quién es el que está hablando acá? ¿Está hablando Pedro o está hablando Vilma? No entiendo bien. Entonces se van a dar cuenta, ah, no, el que está hablando es Pedro, el que está contando la historia. ¿Y cómo se van a dar cuenta eso? Por los colores. ¿Cómo se van a dar cuenta? Por el tipo de letra. ¿Cómo se van a dar cuenta? Por algún logo que caracterice a uno de los personajes. Entonces es importante, mientras vas leyendo, vas conversando y vas avanzando y vas releyendo para poder entender la historia. En el cómic, a diferencia de otros textos, con mucho más, eh, con mucho más tiempo, variedad, vas a ir regresando siempre
a las páginas anteriores porque hay algo que se te quedó y que no lo comprendiste. En el cómic pasa mucho eso. Por eso que a veces, en este ejemplo, las niñas decían, las señoritas de la serie Big Bang, decían, me lo he leído rápido, claro, pero tenían que volver a releerlo porque hay cosas que de verdad se les habían quedado sueltas, porque tenían que ver mucho con los gráficos, con los colores. Y luego de esta lectura, que es rica porque ya vas conversando mientras vas leyendo, a diferencia de un texto que no es cómic, que generalmente tú lees varios párrafos y después podrías detenerte a conversar. En estos vas conversando incluso en cada página o en cada una o dos viñetas que vas observando. Entonces te permite un mayor diálogo el cómic. Y luego que han terminado de leer y que han comenzado a conversar entre el dúo que está leyendo este cómic, se plantea que se construya ya en grupo, en todo el aula, mediante el diálogo, el sentido que va trayendo este cómic, ¿no? ¿Qué busca el protagonista? ¿Quiénes o cómo tratan de impedirlo? ¿Qué características psicológicas tienen estos personajes? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó del cómic? ¿Qué relaciones le encuentras con otro tipo de historias, de películas que tú has visto? Entonces, digamos que esta es una ruta que se recomienda para la lectura de los cómics y de muchos de los textos, ¿no? Pero de los cómics en sí, porque esta lectura en dúos es muy importante en su comprensión, en su diálogo. Hay algunos cómics, ¿no? Hay páginas web para poder leer cómics de manera gratuita, de leerlos en línea. Hay otras para descargar. Hay páginas que nosotros o aplicativos que tenemos también a la mano para ir teniendo más cómics. Vamos a leer un cómic de Steiner, vamos a dar una lectura rápida. Vamos a leer también un cómic de Superman. Hay un cómic conocido de Persepolis, que también les mencionaba, que ha sido también premiado. Entonces acá le dejo algunas páginas para buscar alguno de los cómics. ¿Qué recomendaciones hay para leer los cómics? Por ejemplo, los que nos llegan a nosotros de España, los que nos llegan a nosotros de Estados Unidos, de México, se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? De izquierda a derecha tú vas leyendo, luego terminas con esta viñeta, sigues a la que está acá y vas avanzando por la derecha, ¿no? Como hacemos con la lectura de cualquier libro, nosotros acá en Latinoamérica. Cuando llegas al lado derecho de la viñeta, pasas recién a la siguiente viñeta, ¿no? O sea, es una lectura, digamos, cuando encuentras en la página que hay una viñeta grande, luego lees esta más pequeña, luego vas a la derecha de la otra, luego bajas a la siguiente, ¿no? Creo que esa forma de lectura para nosotros no es muy difícil. Hay viñetas que están apiladas una encima de otra y muestran dos acciones conectadas o piezas de diálogo, ¿no? Por ejemplo, acá este personaje, que por supuesto le está hablando, lo golpea y hay otra que está conectada porque es el golpe que ya le está llegando, ¿no? Entonces están juntas estas viñetas. Y después viene otra viñeta más y todas estas están incrustadas en una gran viñeta. Entonces hay que comenzar por esas viñetas que están apiladas dentro de la viñeta mayor. El ejemplo de estos cómics japoneses llamados mangas se leen al revés de los cómics que estamos acostumbrados a leer que vienen de Occidente, ¿no? Que vienen de Europa, que vienen de Norteamérica, que se crean en la propia Latinoamérica también. En el caso de los mangas, que son los cómics de Japón, se leen, eh, de derecha a izquierda. O sea, comienzas por esta viñeta, continúas por la siguiente y vas bajando de arriba abajo. Igual el libro comienzas a leerlo desde la última página, que sería para nosotros, sería la primera página del cómic japonés llamado manga. Entonces lees desde la primera página y vas avanzando, mejor dicho, desde la última página que sería para nosotros, vas avanzando hasta la primera página, ¿no? El cómic japonés se entiende para nosotros que se lee de atrás para adelante, lo que podríamos entenderlo de esa manera.
Pero en los cómics hay que prestar atención mucho a estas formas de los globos. Acá tenemos los globos que van conversando, que son circulares, que son los que más conocemos, que son los que le dan la voz, una voz alta a los estudiantes que están hablando fuerte para que lo escuchen los otros personajes, mejor dicho, que están en la misma viñeta o interactuando con ese personaje. Pero después hay otros globos con puntas que quieren decir que ese personaje está gritando. Entonces ese ya es un grito, un alarido. Asimismo, hay globos con pensamiento, que no los tenemos acá dibujados, que son como nubes, que van haciendo bolitas más pequeñas hasta más grandes del cerebro del personaje, que son globos de pensamiento. Y hay las clásicas viñetas de narración. Estas son las viñetas de narración, estos rectángulos, ¿no? Que significa que hay un narrador. Muchas veces el narrador es el narrador omnisciente, el que todo lo sabe, el que nosotros conocemos en muchos relatos, pero muchas veces es el narrador personaje. Y ahí es donde tenemos que tener mucha, mucha observación para poder darnos cuenta cómo este narrador personaje va cambiando en el cómic. Entonces hay que prestar bastante atención a los globos y a esas viñetas de narración llamadas también leyendas, ¿no? También hay que prestar atención a los colores de estas viñetas de narración, como les mencionaba antes, porque cambian. Acá tenemos uno de los cómics donde hay viñetas de narración y que hay una persona que está narrando, un personaje, mejor dicho, que está narrando. Mi papá dice que fue el mejor día de su vida. Entonces hay alguien que está hablando la historia de su papá y está el logo de la S de Superman. Y luego en el mismo cómic hay otra viñeta que está de color rojo y que dice, él podría hacer lo que sea. Pero esa viñeta está de color rojo, entonces es otro personaje que lo narra. Y tiene un símbolo. Y este símbolo, los que conocen del cómic, es el símbolo de la Mujer Maravilla. Entonces, esto es lo que está narrando la Mujer Maravilla. Y luego, en el mismo cómic, en el mismo fascículo de cómic, hay otra viñeta que no está de rojo, sino está de anaranjado. Es la viñeta que está acá. Y dice, así que lo salvaste. Y está narrando otro personaje. Y hay un icono que está la R. Y para los que conocen estos tipos de cómics, se dan cuenta que esta R es de un personaje llamado Robin, que es el que sale con Batman, Batman y Robin, recuerda. Entonces, Robin es el que está narrando. Entonces, si no te fijas un poco el, los logos, si no te fijas un poco el color, no te vas a dar cuenta quién es el que está narrando y quién es el que está, o quién es el que está pensando en esas historias que se van contando. En estos casos están los logos de Superman, de la Mujer Maravilla y de Robin, pero hay algunos cómics que no tienen los logos, que solo está el color y los diferencia los colores. Y tú te vas a dar cuenta porque después, cuando están los personajes hablando, ellos en sus globos también tienen esos colores. Vamos a ver algunos cómics. Por ejemplo, tenemos El Contrato con Dios, de Will Eisner, de 1978. Esta considerada, dice, una novela gráfica de Will Eisner. Entonces, con este cómic se le denominó novela gráfica y desde ahí ha salido, digamos, este término para que los diferentes cómics que tienen una cierta cantidad de páginas, que tienen una tapadura, que están en formato como de los libros que nosotros conocemos, se conocen como novelas gráficas. Y también vamos a leer un cómic, que no es considerado una novela gráfica, que tiene solo 22 páginas, que son los clásicos cómics que nosotros siempre hemos visto desde muy pequeños ser distribuidos en los kioscos de revistas o en las tiendas de cómic. Este es un cómic del 2021, actual, de hace un mes que ha salido en julio, que es Superman, el hijo de Kal-El, escrito por Tom Taylor, que tiene 22 páginas. Nos vamos a ver un poquito de cada uno de estos cómics, igual se los voy a dejar en el archivo para que ustedes lo puedan leer después, es como una pequeña pincelada nada más. Voy a compartir, ¿no? Voy a compartir, acá me sale un mensaje que dice, la calidad eficiente de la red, el sonido es malo, entonces hay que, hay que tener también un poco de paciencia, ¿no? Vamos a ver, voy a colocarles del contrato de Dios.
¿no? Del contrato de Dios. Estoy mostrando la portada, me indicas, María Julia, si se observa, ¿no? Estoy mostrando la portada del contrato de Dios, que es un cómic de la editorial Norma en castellano, porque el cómic original es en inglés de Estados Unidos. El contenido de este cómic son 4 cuentos. Miren, se llama novela gráfica, pero está constituido por 4 cuentos. El contrato de Dios, el cantante callejero, el súper y Cucalén. Inicia esta novela gráfica con todo un prefacio escrito por el propio autor, donde él trata un poco de justificar lo que está haciendo para evitar, pues, digamos, las malas críticas, ¿no? Esta propuesta de hacer cómic, de narrar una historia a través de imágenes y textos, ¿no? Estoy en el 78 y luego en la nueva edición del 85, que es la que tenemos nosotros acá. Inicia por explicar qué es un tenement, ¿no? En el Bronx, que son estos edificios donde vive mucha gente y hay muchas historias, pues, que se entrecruzan. Es una historia, digamos, adaptada en el barrio del Bronx en Nueva York, ¿no? Nos explica sobre estas viviendas llamadas tenements, ¿no? Él explica esas viviendas para comprender todas las historias que él va a tener, donde hay diversos inquilinos, ¿no? Que se conocen, que algunos se quieren, otros se odian. Y a partir de esos tenements, de esas formas de vivienda en el Bronx, en Estados Unidos, él nos cuenta los 4 cuentos. El primer cuento, ¿no? Ahí nos comienza a hablar Will Eisner, el escritor, es el contrato con Dios, donde una persona que tiene, pues, una vida, digamos, pobre, deplorable, había hecho él un contrato con Dios, ¿no? Miren cómo nos está mostrando el texto, que dice: todo aquel día estuvo diluviando sin parar en el Bronx mediante lluvia. Y este cómic lo hace solo en color, digamos, sepia, ¿no? Que es casi como un blanco y negro, un poco más amarillento. No pone colores, Manuel, estamos observándolo, pero en pequeño. De repente, si vuelves a compartir, a ver, no estamos observando la página completa. ya voy a intentar compartir, a ver, de nuevo. Voy a compartir mi pantalla completa. Ahora, ¿cómo lo estás viendo, María Julia? Sí, ahora sí lo estamos viendo completo. Ya, igual acá yo lo puedo ir agrandando, ¿no? Entonces les mencionaba que este cómic está, pues, digamos, en color sepia, ¿no? Que no tiene muchos colores, y que es el primer cuento que se titula El contrato de Dios, ¿no? Donde vamos a ver un personaje que está llegando a su casa en esta lluvia, llega, está subiendo al edificio y nos cuenta ahí, nos escriben los textos. Miren, está contando no en rectángulos, sino cuenta el narrador en las mismas imágenes que él va mostrando. Acá en una portada, en un marco de la puerta donde está toda la lluvia, él nos pone los textos. Luego el personaje está subiendo a su cuarto y es el personaje del cuento, que es Fringhurst. Y él dice: ¿y por qué no Fringhurst tiene estos miedos a Dios? Porque él no le teme a Dios. Y ahí lo estamos viendo, que tiene algunas características que ya podemos saber de repente de qué religión es. Y él dice: lo que pasa que Fringhurst tenía un contrato con Dios. Y ya lo demás se los dejo a ustedes para que lean de repente esta novela gráfica, que es dirigida a adultos, ¿no? Para entender un poco más cómo estos cómics han ido pasando, no solo de, de ser dirigido a niños o adolescentes, sino también de que comienzan a tener construcciones para adultos, como este cómic que les estoy dejando, como Mouse, como Persepolis, que son cómics, digamos, uno de los más famosos, y son dirigidos a, a personas adultas, ¿no? Luego vamos a ver el de Superman,
que este cómic recién ha salido el mes pasado. Entonces, digamos que es lo último en dibujos, en colores, lo último de DC, que es una compañía muy famosa. Superman es uno de los superhéroes más antiguos de los cómics. Y vemos, por ejemplo, cómo se inicia, ¿no? Cómo se inicia, que está él peleando en una invasión alienígena con bastante color, bastantes rayos, bastante luz. Y ahí vemos que están con las leyendas, ¿no? Les decía que acá hay leyenda que está con un color un poco oscuro, con las letras en blanco, con el símbolo de la S de Superman, que es algún Superman que está contando la historia. Está contando la historia. Están los créditos de las personas que escriben, es la primera página. Luego aparecen otros personajes. Vemos cómo en esta viñeta el personaje sale de la viñeta. Miren este tipo de dibujo, ¿no? Cómo va saliendo el personaje de la viñeta. Y tanto esta viñeta como esta otra están incrustadas en la gran viñeta, en una gran viñeta. Entonces, estas formas de ir planteando las viñetas y que no tienen una dimensión pareja, no son rectángulos parejos, ¿no? Ya vemos cómo un lado es más largo que el otro en las viñetas. Esta forma también de plantear estos tipos de historietas en el aula es que los estudiantes van a tener otras formas de redactar, de dibujar, de presentar, ¿no? Con los cómics sucede igual que con los cuentos, con el género narrativo, que tiene que ver con las diferentes estrategias, ¿no? Y acá hay unas estrategias visuales que están siendo utilizadas en este cómic. Vemos después esta otra viñeta, por ejemplo, que tiene una leyenda que está de verde y que hay una X, que es un personaje que tiene la característica de tener una X en su vestimenta, que dice ve a la fortaleza. Y está de verde. Entonces es un personaje verde. Si nosotros regresamos a la página anterior, nos vamos a dar cuenta que ese personaje verde es el detective marciano, que tiene una X en el pecho para los que lo conocen. Entonces él estaba comentando ahí. Luego Superman se encuentra con Batman, luego entra a la fortaleza, esta es la fortaleza de Superman, y se encuentra ahí la Mujer Maravilla y una mujer embarazada. Y esa mujer embarazada es la esposa de Superman, que está embarazada y que va a tener pues algunas criaturas, ¿no? Y ahí conversa ella con Superman, vemos las viñetas, cómo están planteadas. ¿Y quién es el que va contando? Dice, mis padres son dos de las personas más valientes que conozco. Entonces parece que es el que está dentro del vientre que está contando la historia del padre. Porque cuando vamos a la viñeta, mejor dicho, a la página 1, dice sobre la tierra antes. Ah, entonces eso pasó antes. Y después seguimos en el cómic, vamos a ver que hay un niño que nace y dice California hoy. Y sucede y continúa la historia. Ya esa historia también se la dejo para que la puedan revisar. Vemos, miren, los dibujos, las viñetas, el color del fuego, cómo nos llena toda la pantalla de un color amarillo radiante. Entonces, miren este primer plano, ¿no? Del ojo de uno de los personajes. Entonces, todas estas características propias de las viñetas con las lenguas de fuego, con la familia, con los bomberos, con alguien que está narrando la historia de rojo, no sabemos quién es, ¿no? Eso es, digamos, lo que tienen estos cómics en la actualidad, ¿no? Hemos querido ver de repente una de las novelas gráficas famosas, que es el cómic de los 78, y vemos este cómic del 2021. Vamos Muy terminando. A bien, ver, María Julia, Manuel. voy a terminar un Sí, ratito con, a con ver, esta, con esta vamos otra ya información. concluyendo. Hay algunas recomendaciones de repente de cómo iniciarse en el cómic. Vamos a pasarlo un poco más rápido de repente por el tiempo, pero es importante que sepan qué historias les interesan.
Entonces pueden haber estudiantes que les interesan los superhéroes, hay otro grupo de historias románticas, hay otros que les interesan la acción y de acuerdo a eso nosotros podemos ir movilizando diferentes cómics. Hay algunos que también se comienzan a interesar en los escritores porque les gusta un tipo de cómic de un tipo de escritor y buscan sus demás cómics de esos escritores. También es importante darle un seguimiento. Asimismo, seleccionar las historias de los personajes que les guste, porque hay personajes famosos como el Hombre Araña, Superman, la Mujer Maravilla, la Señora Marvel, que provienen de los cómics y que los han conocido a través de otros espacios. Además, hay también películas favoritas. Por ejemplo, hay gente que de repente nunca ha leído cómic, pero sí han ido a ver las películas de los Vengadores, de los Avengers. Y a partir de eso comienzan a leer los cómics. O hay una nueva serie en Netflix que se llama Sweet Top, de un niño que nace como venado, ¿no? Y que hay varios niños que nacen como animales. Esto proviene de un cómic que se llama Sweet Top, que se llama Dulce, ¿no? Entonces, este inicio también es importante para ver cómo a partir de las películas o las series que nos gusten vamos a buscar el cómic original que dio pie a estas películas. Además de investigar de las historias que me interesan, buscar en las bases de datos en internet, en enciclopedia, en bibliotecas o en librerías. Verificar las diferentes guías de lectura. Por ejemplo, yo le pongo guía de lectura de DC o guía de lectura de Superman y me sale toda la ruta de los cómics de Superman y yo me voy localizando cómo ha sido la historia de Superman para yo poder ir entendiendo este cómic que tengo ahora entre manos, ¿no? Aprender también esta terminología de los cómics como novelas gráficas o llamados también libros en rústica, o que es un ómnibus, ¿no? Que es una novela gráfica pero que agrupa una historia completa, que son los números, que son estos pequeños capítulos como el de Superman que hemos visto, que es el capítulo 1 que ha salido en julio, ahora en agosto sale el 2. Hay algunas páginas para conocer más de los cómics, que también se las dejo en el PPT. Bueno, con eso quería terminar, María Julia. Gracias por todo. Disculpen siempre la señal, que a veces no es buena, pero acá estamos para conversar. Gracias, María Julia. Gracias, Muy docente. bien, Manuel, no te preocupes. De repente, si puedas prender tu cámara, va a depender mucho también de Sí, tu ahí señal de estamos. internet. Comentarte que hemos tenido una pequeña dificultad técnica, pero igual estamos grabando este final de esta 10ª sesión del curso virtual. Y bueno, ha sido bastante detallado con toda la presentación de las lecturas de cómics, cuáles son las recomendaciones que podemos ir orientando y dando a nuestros docentes, ¿no? Agradecerte a través tuyo a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Sabemos que después de repente vamos a ir recogiendo algunas preguntas luego de esta transmisión. Y bueno, invitar también a todos nuestros participantes a que sigan desarrollando las actividades que tienen en la plataforma Moodle de nuestro curso virtual, porque como todos ustedes saben, ya vamos en la 10ª sesión y hay algunos foros, algunas actividades bastante prácticas en las cuales ustedes pueden ir avanzando. Agradecerte, Manuel, y agradecer a todos los docentes y directivos y auxiliares de biblioteca que nos están acompañando, que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la siguiente sesión el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego.